El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, muchas gracias te damos por este nuevo día. Estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para bendecir tu nombre, para exaltarte. Y creemos, Señor, que no hay una mayor adoración que cuando nosotros te obedecemos a ti. Tu palabra dice que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Porque quien adore hay muchos, pero quienes adoren en espíritu y en verdad, pocos. Enséñanos a ser esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué es un adorador? Un adorador no es el que canta alabanzas, sino aquel que está agradecido contigo. Porque el fundamento de la adoración es la gratitud. Dejamos de adorar cuando dejamos de ser agradecidos contigo. Ahí se pierde la adoración. Y cuando hay gratitud sincera y genuina, entonces nada podrá apartarnos del amor tuyo. Nada podrá hacer que de nuestros labios se borre la exaltación a ti, el motivo de nuestra adoración. No son las cosas que tú puedas darnos. El motivo de nuestra adoración eres tú. Es tu Hijo Jesucristo, quien derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Si la obra de la cruz no es el fundamento de nuestra adoración, entonces no podríamos ser verdaderos adoradores. Ayúdanos a entender el significado de la cruz. Enséñanos, Padre, a comprender el amor tan grande que tú tienes para nosotros. Trae la revelación a nuestras vidas para poder comprender que ya todo lo que necesitamos tú lo conquistaste en la cruz del Calvario. Por eso contigo somos más que vencedores. Alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias por cada gota de sangre derramada que nos redimió, que nos justificó, que nos santificó. Gracias por la ofrenda más grande de amor que jamás se haya podido entregar. Gracias por tu Hijo Jesucristo,
Gracias por el Espíritu Santo que fue dejado para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra, porque la Biblia es la voz que el enemigo no pudo acallar en el madero, y a pesar de que moriste en esa cruz, el mensaje o el reino que viniste a establecer en esta tierra se sigue compartiendo. Y hoy estamos atentos a tu mensaje, estamos atentos a tu palabra. Eres bienvenido, Señor. Este es tu programa. Nosotros simplemente somos tus siervos. Gracias por todo lo que hoy harás. Te alabo y te bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay nada más maravilloso. Hay una canción que escuché que dice que no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a sus pies. Y eso es verdad, porque el hombre es verdaderamente grande cuando está de rodillas delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos mire? ¿Quiénes somos nosotros para que la misericordia de Dios se extienda sobre nuestras vidas todos los días? Es su amor, es su gracia, y por eso le adoramos, y por eso le bendecimos con todo nuestro corazón, y por eso nos deleitamos de poder estar aquí sentados a su mesa, escuchando sus enseñanzas, creciendo en la fe, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Es maravilloso, qué honor, qué bueno que todos ustedes ya están aquí con nosotros en esta nueva jornada. Les envío un fuerte abrazo y pido a Dios que derrame sobre sus vidas las más ricas y abundantes bendiciones. El año no ha terminado aún, y veo, analizando las historias de la Biblia, que había un hombre, un paralítico, que llevaba 38 años con una parálisis. Yo no sé si estaban paralizadas sus finanzas. Puede ocurrir que a veces se paralizan incluso los matrimonios, las relaciones, las economías. Y este hombre llevaba 38 años, imagínense, 38 años con un problema. Y cuando Jesús llega al estanque de Betesda, se dirige a él. Y este hombre dice: lo que pasa es que yo no tengo quien me ayude a meter al estanque. Y entre tanto que yo voy, otro se adelanta primero y obtiene su bendición antes que yo, y no he podido ser sanado. Y yo no sé cuántos están aquí que les ha pasado lo de el paralítico de Betesda. 38 años, yo no sé si son 20, 10, 5, esperando un milagro. Y es tremendo ver cómo otros reciben el milagro, cómo otros alcanzan las bendiciones, y nosotros nos preguntamos: ¿y cuándo? ¿Cuándo es nuestro turno? Bueno, el turno del paralítico de Betesda había llegado, y hoy quiero decirle que su turno ha llegado. Así que dele gloria a Dios, gócese en el Señor, diga amén, aleluya, carita feliz, es su tiempo. Y veo algo impresionante. El Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. 3 palabras. 3 palabras: levántate, toma tu lecho y anda. Y en un instante, mis amados, el que había estado 38 años postrado recuperó la movilidad y empezó a andar. Ocurrió el milagro. ¿Cuánto se demoró Jesús para hacerlo? 1 segundo. 38 años de frustración, 38 años de privaciones, 38 años de dolor, de incomprensión, acabaron en un solo instante. De manera que Dios no necesita 365 días para hacer un milagro. El Señor en un instante, escuche, en un instante, Él puede quitar tu parálisis. En un instante, Él puede cambiar tu vida. Así que no pierdas la fe, por favor.
por nada del mundo. No estés diciendo, no, ya este año se acabó y nada se hizo. Dios necesita solo un instante. Y hoy puede ser ese instante. Hoy puede ser ese día. Así que siga confiando en el Señor. Ahí vamos a disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestras vidas. El Señor dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y todos los que estamos aquí, Señor, tenemos sed, mucha sed, tenemos hambre, mucha hambre de ti. Así que por favor, mi Señor, que nuestro corazón pueda ser buena tierra, para que tu palabra dé fruto en ella al 100%. Que no haya nada que nos robe este momento de intimidad contigo. Danos el discernimiento, danos la revelación para poder comprender tu palabra. Coloca tu ley en nuestra mente como fue prometido y escríbela en nuestro corazón. Habla, amado Dios, que tu pueblo escucha, y declaro, en base a tu palabra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Jesús. Amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Confiad. Yo he vencido el mundo. Qué palabras tan poderosas estas. Confiad. Yo he vencido el mundo. El libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, enseña. Esto lo estaba diciendo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando Jesús dijo estas palabras, se estaba refiriendo a un grupo de hombres que en muy poco tiempo enfrentarían al Imperio Romano y al emperador Nerón en la más cruel persecución que se haya vivido en todos los tiempos. Podríamos pasar un año completo analizando solo este versículo, pero nos haremos una idea muy general de lo que quiso decir Jesús a sus discípulos. Recuerden ustedes que Jesús fue asesinado en un madero, y luego, después de la muerte de Jesús, empieza una persecución encarnizada en contra de los seguidores de Cristo. Muchos de ellos terminaron mal, decapitados, crucificados, quemados, por la causa de Jesús. A ellos se estaba refiriendo Jesús. Eran seguidores de Cristo, sí. Amaban al Señor, sí. Pero también Jesús les había dicho, el siervo no es mayor que mi Señor, que su Señor. Si lo hicieron conmigo, también lo van a hacer con ustedes. Y lo que les esperaba a los seguidores de Cristo era cruel. Y Él les da esta palabra, que es una palabra que cobra vida en este tiempo, para nosotros también. Comienza el texto diciendo, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora tal vez usted no tenga que estar viviendo una persecución como en los tiempos de Nerón, pero está viviendo otro tipo de crisis y enfrentando otro tipo de pruebas. A todos los que están enfrentando pruebas, el Señor les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto que nos enseña que únicamente podemos conseguir paz a través de Jesucristo.
en mí tengáis paz. No hay otro lugar donde puedas encontrar esa paz. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 16, enseña. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. Lo repito porque hay gente que está tomando nota muy juicioso. Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. El Señor de paz les dé paz. Como la paz es un fruto del Espíritu, la única manera de obtenerla es permitiendo que el Espíritu more en nuestros corazones, mis amados. Sin el Espíritu no hay paz, porque la paz es uno de sus frutos. Voy a intentarlo explicar de esta manera. Supongamos que yo necesito hacer una locución, ¿verdad? El siguiente programa es infantil. Necesito hacer una locución. Yo necesito algo que me permita hacer esa locución. Necesito capturar esa voz. ¿Qué necesito? Necesito un micrófono. Si yo no tengo ese micrófono, es imposible que yo pueda realizar mi trabajo. De la misma manera, si usted quiere tener la paz de Dios, por ser un fruto del Espíritu, la única manera en que esa paz pueda venir a su vida es que usted tenga el Espíritu. Es que el Espíritu habite en usted, porque es un fruto de Él. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. No estamos exentos de enfermarnos, de tener complicaciones en nuestros trabajos. No estamos exentos de estas situaciones. Pero es la persona que abre su corazón a Cristo la que puede tener paz. Ojo, no estoy hablando de la paz que firmó el gobierno. No estoy hablando de esa paz que usted siente en un lugar tranquilo. Estoy hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo no puedo comprender que a pesar de la crisis que estoy viviendo, que a pesar de que todo a mi alrededor sea un caos, yo pueda seguir manteniendo la paz. Acuérdese de Jesús. Jesús estaba en medio de una tormenta. Pero aún en medio de la tormenta, Él tenía paz y por eso podía dormir. Hay gente que en medio de lo que está pasando, en medio de un problema, no puede dormir, porque no tiene paz. Y si no tiene paz, entonces es porque le falta la presencia del Espíritu, porque es un fruto del Espíritu. Y la paz que el mundo no puede dar, ni puede quitar, solo se consigue al entregar nuestra vida a Jesucristo. Esteban lo estaban asesinando. Saulo de Tarso consentía su muerte persiguiendo a los cristianos de la época. Y él no se quejaba, con sus ojos fijos en el cielo, en el firmamento. Pablo en una cárcel adoraba. ¿Cómo es posible que una persona que dejan casi muerto, que ahora está metido en una cárcel, debería quejarse por lo que está viviendo y este hombre lo que hace es adorar? ¿Qué es eso? Se llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo no te puede brindar esa paz. Solo Jesús. Jesús siempre nos exhortó a que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y me preguntaban días pasados,
¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las características de ese reino? Yo quiero saber, porque incluso en la oración del Padre Nuestro Jesús dijo, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Reino es gobierno, pero ¿cómo es el reino? Yo quiero saber. El apóstol Pablo me respondió ese interrogante en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 17. Romanos 14, 17. Mira lo que dice aquí. Para el que se ha estado preguntando, ¿qué es el reino de Dios? Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida. Romanos 13, 17. Perdón, 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino. El reino de Dios no es comida, ni bebida, que son las cosas por las cuales muchas veces nosotros nos afanamos todo el tiempo corriendo detrás de la comida, de los bienes materiales, conseguir dinero. Y la Biblia dice, el reino de los cielos no es eso. No, señores. Tenemos las prioridades en desorden. El reino de Dios no es comida ni bebida por lo que usted se mata. No. El reino de Dios son tres cosas. Número 1, justicia. Número 2, paz. Y número 3, gozo en el Espíritu Santo. La persona que entiende ha sido perdonada y redimida y justificada por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Esa persona tiene paz. Esa persona tiene gozo en el Espíritu. Esa persona tiene los frutos del Espíritu Santo en su corazón. Así que déjeme decirle, si usted no tiene paz, si usted no logra conciliar el sueño, si usted anda preocupado, angustiado, si usted no tiene gozo, el reino de Dios no está en usted, porque el reino es justicia. Cuando tú oras al Señor que su reino venga, tú le estás diciendo que venga tu justicia, que venga tu paz y que venga tu gozo. En el mundo recibiréis aflicción. Esto es una promesa también. Hay una promesa que Dios nos hace. En el mundo recibiremos aflicciones. La gente ha creído que cuando uno viene a Cristo, todos los problemas desaparecen. Que cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a caminar en un valle de rosas rojas. ¡Mentira! Jesús prometió, Jesús dijo que en el mundo también recibiremos aflicciones. Los hijos de Dios. Aflicción. Es bien importante destacar aquí la palabra aflicción, que en el original griego tilsips significa aflicción, significa estar bajo una gran presión. El otro día fui a la cocina, de paseo, no estaba cocinando. Y la olla a presión estaba encima de la estufa. Y la olla a presión decía, "Sss". Uno oye ese ruido y dice, no, es la olla a presión. No, yo me imagino que por dentro eso está muy caliente. Y es la manera como se expresa. "Sss". Si usted no deja que esa olla a presión desfogue, esa olla se puede explotar. Y me decía el Señor, hay personas así, como ollas a presión, que están a punto de explotar porque ya no aguantan más.
Han vivido tantas cosas que sienten que en cualquier momento van a explotar. Eso es aflicción. Esto no es nada nuevo para Jesús. Jesús lo dijo: en el mundo recibiréis aflicción. Pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo no sé, pero Jesús sabía que usted iba a pasar por aflicciones. Es estar bajo presión, una gran presión. Aflicción es como estar en una prensa que ejerce una gran fuerza sobre algo. También significa estar bajo un inmenso peso de angustia, de tribulación y adversidad. Esa expresión además se utiliza en el proceso de exprimir las uvas, siendo pisoteadas y trituradas en el lagar. ¿Qué es eso, lagar? El estanque que se usaba para producir vino. Meten las uvas en ese lagar, en ese estanque, y la gente se mete a pisar ese vino. Después la gente, qué rico. Pisaban el vino. Estaba mirando el otro día y me encontré con que el significado de Getsemaní es eso. Es trapiche. Y ahí Jesús fue tan presionado, era tanta la angustia que estaba viviendo, que dice que de su frente salían como gotas de sangre. Estaba angustiado, dijo Jesús: mi alma está angustiada. ¿Y cuántas personas hay así, afligidas por una enfermedad, por una crisis? Todo esto nos lleva a concluir que no solamente se trata de persecuciones, sino también de una diversa variedad de aflicciones que podemos llegar a sufrir. Al considerar las palabras de Jesús, estas aflicciones pueden ser, por ejemplo, conflictos de tipo familiar, no sé si sea su caso; emocional, como estados depresivos. Hay gente depresiva que no quieren vivir; o problemas económicos, o también de enfermedad. Pero como hemos dicho, la segunda parte de la declaración del Señor Jesús es sublime y alentadora. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice, pero, aquí viene lo bueno, pero confiad. Vas a tener problemas. Es posible que pases por momentos difíciles, pero confía. Yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Cuando el Señor dice yo he vencido el mundo, ¿habla de quién? Habla de Él mismo. Yo. Habla de su testimonio, del Nazareno, el humilde carpintero que Dios envió, de su vida. Jesús no cayó ante ninguna de las tentaciones de este mundo. Hebreos, capítulo 4, verso 15. Esto es apasionante. Hebreos, capítulo 4, verso 15. Dice, escuche, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció. Yo he vencido al mundo. Jesús fue al desierto a ser tentado en todas las áreas. Fue vituperado. Aceptó la enfermedad para que usted y yo tuviéramos vida.
Él venció al mundo. Jesucristo habla de un mundo del cual dice estaba y que fue creado por Él. También habla de un mundo que ha querido impregnarnos de filosofías humanísticas que han quebrado la espiritualidad del hombre. Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 14. Colosenses 2, verso 14 al 15, dice: Esto es glorioso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, levantamos decretos en contra de nuestra vida. Pero dice la bendita palabra de Dios que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, dice, anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Sí, señores, esta es una buena noticia. Alguien debe ponerse contento, saltar en un solo pie de felicidad. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. El día que partiéramos de este mundo, íbamos al trono blanco, al juicio. Y alguien por allá decía, Humberto Cancio, al frente, aquí estoy. Y le empiezan a sacar a uno la cantidad de cosas que hizo en vida. Humberto Cancio hizo esto, malo, malísimo es. Merece la muerte y la condenación eterna. Y todos los demonios alabando, amén, amén. Cuando de pronto aparece Jesús en escena y dice, hey, un momento ahí, paren ese show mediático, porque les tengo una noticia. Los pecados de ese señor Humberto Cancio, yo los pagué con mi propia sangre, con mi propia vida. Así que Humberto no debe nada. Yo pagué por él. Eso es justificación. Yo no sé cómo usted sigue igual después de esto. Esto es lo que dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Nadie puede condenarnos, porque Jesús pagó el precio por nuestra salvación. Su sangre derramada fue el precio, y el enemigo no tiene argumentos para condenarnos a nosotros, los que hemos creído en la sangre de Jesús y que nos hemos arrepentido. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, dice la Biblia, principados y potestades, demonios, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Porque es que hay gente que dice que tiene a Cristo en el corazón, pero andan deprimidos. No, yo aquí prosperado, bendecido y en victoria. ¿Cuál victoria? No se le nota por ningún lado que su Cristo venció y que usted es un vencedor. Aquí en la cumbre de costumbre. ¿Cuál cumbre? Esta es la verdad que nos sostiene, que nos llena de vida. Cristo venció y nos hizo con Él más que vencedores. Porque su pueblo tiene que estar triste, acongojado, deprimido, desesperanzado, si Cristo nos dio la victoria. Yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Cuando Jesucristo dice, yo he vencido el mundo, es porque así es. Él canceló el acta de decretos que Satanás tenía en nuestra contra. Agárrese de esta palabra. Para los que tienen miedo de morirse, ay, si me muero, ¿qué? No. Se dice, aquí dice la Biblia, que Jesús ya pagó. Ahora, no para que usted siga en los mismos pecados. Tienes que apartarte de los pecados. Porque de lo contrario, esto no te alcanza para ti. Él
ha establecido un reino rival en el cual Satanás y sus demonios ya no tienen autoridad. Por eso Jesús dijo, oren así, venga su reino. Es decir, la palabra reino significa gobierno. Oren para que el reino y el gobierno de Dios venga. Y al venir el gobierno de Dios, el gobierno de Satanás no puede señorear en ti. Satanás no tiene autoridad. Ha sido derrocado y exhibido en la cruz del Calvario. Es un recordatorio. La cruz. Para los que ya conocen al Señor. Y una invitación para la persona atribulada. Para los que no conocen al Señor. Muchas personas creen que alejándose de las cosas del mundo o al alcanzar ciertas cosas no tendrán tribulación. Todos pasamos por tribulaciones. La diferencia es con quién vas en la barca. Si te vas solo, irás desamparado. Si vas con el Señor y has confiado, tú también vencerás al mundo, porque el Señor ha vencido, tú también has vencido. No puede haber una victoria permanente en las vidas de los hijos de Dios hasta que ellos puedan ver y apreciar el hecho de que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. El enemigo no quería que usted supiera eso. Ya fue derrotado. La iglesia de Dios, como una unidad, no puede enfrentarse a la oleada satánica con la que es atacada si no aprende primero a someterse al poder y la victoria que el Calvario nos da en el claro testimonio de la derrota del diablo. Por eso, Santiago escribió en el capítulo 4, en el verso 7 algo. Mira lo que dijo Santiago. Santiago dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Número 1, number one, para los que nos están escuchando en inglés, number one. Someteos a Dios. Number 2. Resistid al diablo. Number 3. Y él huirá. Ojo. El diablo no huye si tú primero no estás sometido a Dios. El diablo no huye de una persona que se sabe la Biblia, porque él sabe más Biblia que usted y que yo. El diablo huye de una persona que está sometida a Dios. Someteos a Dios. Una vez estás sometido a Dios, haces la voluntad de Dios, podrás resistir al diablo y el diablo no tendrá otra cosa que huir. El problema es que la gente quiere resistir al diablo, pero no quieren someterse a la voluntad, al señorío, a la obediencia a Dios. Diablo, te reprendo ahora en el nombre de Jesús, te echo fuera, te aplasto. Y el diablo, yo no los conozco a ustedes, yo conozco a Pablo. Y fueron unos a echar unos demonios y los demonios los desnudaron y los dejaron en vergüenza. Yo conozco a Pablo, conozco a gente ungida, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Reprendo qué? ¿Qué vas a reprender si tú no estás sometido a Dios? Sométete. Resiste y el diablo huye. Ojo, aclaro que aquí en el libro de Santiago 4:7 no dice venzan al diablo. No, aquí lo que dice es resístanlo. ¿Por qué Jesús no dijo venzan al diablo? Jesús no dijo venzan al diablo, ¿sabe por qué? Porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. No era necesario vencerlo nuevamente. Usted debe saber esto. Su trabajo y el mío es resistirlo, no vencerlo, porque Él ya fue vencido. Apocalipsis capítulo 12, verso 11.
Ay, es que escuchando esto tengo la piel de gallina. Usted tiene frío entonces. Yo no le estoy hablando a sus emociones, sino a su espíritu. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido, y eso nos incluye a usted y a mí, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Usted y yo hemos vencido también al enemigo por medio de la sangre que Jesús derramó, dice la Biblia. Esto no es con agua bendita, esto es con sangre de Jesús, la que tiene el poder. Aquí no dice, ellos le han vencido por medio del agua bendita, no. Ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Será que el agua bendita es más poderosa que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario? Pregunto. Mis amados, yo no sé si usted lo sabía, pero estamos peleando contra un enemigo que ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ay, yo pensaba que él tenía el poder, porque la gente, todo es el diablo. Que llovió es el diablo. Que pasó otra es el diablo. ¿Y le dan más poder al diablo que al Señor? Todo es el diablo. Ese fue el diablo. El perro ladró, eso fue el diablo. Fulano se cayó, ese fue el diablo. Es que el diablo está suelto. El diablo. ¿Y dónde está Dios, el que venció a ese diablo? Mire, yo he visto gente que cree más en el diablo que en Dios. Sí, y van a la iglesia, pero ellos son creyentes del diablo. Discípulos del diablo. Todo es el diablo. El diablo hizo el diablo. No, si el diablo es tan poderoso, váyase con él. La Biblia dice que mi Jesús venció. Me voy con Jesús porque él le aplastó la cabeza a Satanás. Hoy hay una persona que llega y te dice, ¿sabes una cosa? Imagínate que a fulano de tal le salió el diablo. Sí, un espanto. ¿Y cómo era? Sí, era una cosa negra. ¡Oh! ¿Verdad? Sí, el diablo sí le salió y tenía las marcas. Y llega uno y les dice, estuve orando y Dios me habló. Ese está loco. Está loco. Es que Dios le habla. Y la gente va a las películas de terror porque les gusta eso, el miedo. Y allá en las películas de terror, entonces está Chucky, el muñeco asesino. Y toda la gente, ¡ah! Porque él quiere que usted le tenga miedo, pero él está vencido. La Biblia dice que anda como león rugiente. No es un león, se hace pasar porque es un mentiroso. Cuando usted escucha, él simplemente hace miau y usted lo escucha así. Como Satanás es el padre de la mentira, nos hace creer que todavía puede señorear sobre nuestras vidas. Pero él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. El que no pueda dejar una adicción. No, yo no puedo ser libre. Sí puedes. Es que el diablo me dice que yo tengo que hacer y yo tengo que hacer lo que me dice. No, Señor. Los pies de Jesús fueron clavados. Y pies habla del propósito. Los pies de Jesús fueron clavados en el madero para que los suyos fueran liberados. Cuando una persona tiene los pies clavados, entonces esa persona perdió su voluntad y no hace lo que quiere, sino lo que el enemigo quiere. Pero la buena noticia es que los pies de Jesús fueron clavados para que los suyos fueran liberados. Yo no voy para donde el enemigo dice, yo voy para donde Dios dice que vaya. Yo no puedo hacer lo que el enemigo me dice que haga, porque yo no le pertenezco a él. Él no es mi jefe, él no es mi Señor. Antes, cuando yo no tenía a Dios, eso sí, yo salía del trabajo y me iba para la casa y me empezaba a predicar. Oye, pero tú has trabajado mucho esta semana, ¿por qué no vas a deleitarte con los amigos? Tómate unas frías para que te sientas bien, te lo mereces, que vas a ir para donde tu familia. No, déjalos a ellos allá, vete con tus amigos. Y yo le decía, sí, señor diablo, amén. Y terminaba yéndome con los amigos, malgastando el dinero que ganaba. Y después, ¿yo qué hice? Y ese mismo diablo después me decía, mira, tú eres hipócrita, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dejaste tu familia? Un día quiso volver a decirme, el día que conocí a Jesús, me quiso decir que hiciera lo mismo. Yo dije, Señor,
A mí me da mucha pena con usted, pero yo no le obedezco a usted porque yo no soy siervo suyo. Yo soy siervo del Señor Jesucristo. No tengo por qué hacer lo que usted me mande. Por eso el Señor nos manda que resistamos. Lo contrario a resistir es aceptar, y lo que está pasando en el mundo es esto, que el diablo nos ataca y nosotros aceptamos. No nos defendemos. Oh, el diablo. Ese es el diablo. Eso es el diablo. Y todo se volvió nuestra predicación el diablo. ¿Quién predica de Jesús? Del poder de Jesús. Resiste la crisis. Resiste la enfermedad, no la aceptes. Oh, esto será una maldición de Dios. No, la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús murió para que tú estuvieras sano. Entonces esa enfermedad no la aceptes. Échala fuera de tu vida. No la acepto en el nombre poderoso de Jesús. Resiste sus mentiras. Resiste sus ataques. Eso fue lo que dijo Jesús. Resiste y Él huirá porque ya está vencido. La iglesia de Dios se encuentra en su última batalla, y esto quiere decir un último conflicto con Satanás. Darle frente a este conflicto desde otro punto de vista que no sea el Calvario es enfrentarse a un desastre. De allí la necesidad del más claro entendimiento posible de cómo el cristiano puede ejercer autoridad para obtener la victoria sobre la invasión satánica como se está manifestando en los días de hoy. Mire las noticias. Un marido le terminó metiendo un hachazo a su mujer porque él le quería colocar un nombre al hijo y la mujer quería otro, y cogió un hacha y la mató. Padres que asesinan a sus hijos, que violan, abusan a sus hijos, hijos que asesinan a sus padres. Mire las noticias, el diablo está más suelto que nunca. Alrededor nuestro vemos los poderes satánicos creciendo, corrupción, amenazando, arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Podemos ver la inquietud de las naciones. El orden mundial está fuera de control y los hombres perplejos en cuanto a lo que va a suceder. En el mundo religioso vemos el mismo crecimiento de este poder que amenaza y pone en peligro hasta el mismo fundamento de nuestra fe. Mientras tanto, Dios está preparando un ejército de vencedores, los cuales serán instrumentos en las manos del Espíritu Santo para detener el torrente del poder satánico que está siendo derramado en el mundo en estos últimos días. Esto no es nuevo, esto lo escribió Isaías, el profeta, hace muchos años. Miremos Isaías 59:19, mira lo que dijo Isaías. Y es lo que está pasando hoy día. Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo, ojo, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, bandera. En la época de la conquista, cuando un ejército conquistaba a una ciudad, lo primero que hacía era quitar la bandera de esa ciudad e instalar la bandera del país que había conquistado. Pensemos en Cartagena, cuando llegaron los españoles y conquistaron, pusieron la bandera de España en Cartagena y siempre izaban la bandera de España. Si usted va a la embajada de los Estados Unidos, usted no va a encontrar la bandera de Colombia, va a encontrar la bandera de los Estados Unidos en esa embajada. Eso marca territorio. Cuando el torrente amenaza con arrasarlo todo, entonces Dios interviene. ¿Cómo lo detiene? ¿Qué métodos usa? Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 en adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que es la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por lo cual no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es aquel que detiene esta fuerza maligna, sino el mismo Espíritu Santo? Pero ¿cuál es esta bandera? Porque ahí dice que levantará bandera. ¿Cuál es esta bandera? Que el Espíritu Santo levantará contra el enemigo. ¿Sabes cuál es la bandera? La bandera es el Calvario. Jesús lo crucificaron en el monte de la Calavera, en uno de los lugares altos, más altos de la ciudad. Ahí está la cruz. Esa es la bandera. Cuando Moisés, dice la palabra, que estaban enfrentando a sus enemigos, él bajaba los brazos. Y cuando bajaba los brazos, sus enemigos prevalecían. Pero cuando Uri y Aarón le levantaron sus brazos, él pudo vencer. Ese Uri y ese Aarón que sostienen los brazos de Jesús en alto, porque Jesús se cansó también. Ese Uri y ese Aarón que sostienen los brazos de Jesús en alto, son los clavos que le sujetaron en el madero. Ahora esos brazos de Jesús están siempre en alto porque los clavos los sostienen. ¿Eso qué significa? Que mientras los brazos de mi Jesús se mantengan en alto, significa que usted y yo podemos derrotar y podemos vencer al enemigo. Él es la bandera. Allí fue conocido como Jehová Nisi, o Jehová nuestro estandarte. Él es la bandera. La cruz es la bandera. O lo que ocurrió en la cruz. El hecho de que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario tiene que ser entendido, tiene que ser apropiado y abiertamente proclamado. Una cantidad considerable de incertidumbre en las mentes de muchos de los hijos de Dios en lo que a este importante hecho se refiere. Si la bandera de la cruz, como el instrumento de derrota de Satanás, ha de ser levantada, necesitamos tener un claro concepto de su significado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Busquemos en la palabra de Dios y veamos qué nos dice sobre la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15, dice, Hebreos 2, versos 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros no tenemos por qué seguir siendo esclavos de las mentiras del enemigo, porque Jesús nos redimió, nos compró a precio de sangre, le pertenecemos a Él. Nosotros no le debemos obediencia al mal, sino al que tomó nuestro lugar en el madero. Jesús, mediante su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir. ¿Podríamos pronunciar algo más fuerte que esto? Destruir. No fue en medio destruido, privado. Por eso David le pega una pedrada al gigante, el gigante cae, pero David se asegura.
saca la espada y le corta la cabeza, por si las moscas. El diablo fue destruido por completo en la cruz. En el griego esta palabra significa dejar sin poder. Destruir es dejar sin poder, o ponerlo fuera de acción. El diablo quedó sin poder y quedó fuera de acción. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué es que Satanás continúa activo? Porque los hijos de Dios no se han apropiado de este hecho, ni aplican el mismo en su necesidad. Por eso, aquí estoy en Cristo, en victoria, próspero. ¿Cuál victoria? Victoria, la señora que vende las empanadas de las arepas de huevo. Será porque yo no veo ninguna victoria en sus actitudes y acciones. Jesucristo ha rescatado todas las almas del poder del diablo. Pero este hecho tiene que ser proclamado y puesto en acción por medio de una fe viva. Cuán grande responsabilidad pesa, mis amados, sobre nuestros hombros. Después del Calvario, Satanás ha sido un usurpador, un mentiroso, un engañador. No tiene ningún derecho. Pero, ¿nos hemos dado cuenta de lo que esto significa? Si él no tiene ningún derecho, si Jesús lo venció, entonces cualquier posición que él tenga, la mantiene como usurpador. No le pertenece. Un proscrito, un bandido. Y como un usurpador, él puede ser resistido por usted, donde quiera que su poder se deje sentir o se manifieste. Usted tiene el poder para resistirlo, porque usted es un mentiroso. Usted ya fue vencido. Él no tiene a ninguna vida, ningún lugar, ninguna organización. Y no solamente esto, sino que es nuestro deber oponernos a él. Dejarlo sin desafiarlo es como robar a Jesús de aquello por lo cual murió en la cruz. El no proclamar la derrota del diablo es también robar a los hombres de aquello que tanto han anhelado, la oportunidad de romper todas las ligaduras del enemigo. Imagínense que una vez un hombre hizo un ejercicio. Amarró a un perro, a su perro, con una cuerda de 1 metro y puso un hueso a 1,15 metros. El perro intentó la primera vez y se esforzaba por alcanzar el hueso, y eso que era un hueso pelado. Al día siguiente, otra vez, el hombre amarró el perro en la estaca y colocó el hueso en la misma posición, y el perro no podía alcanzar el hueso. Al cabo de un tiempo, el perro ya miraba el hueso, así como los perros miran los huesos así. Y ese perro dijo: ya no voy a intentarlo más. ¿Para qué me esfuerzo? El perro levantó una fortaleza en su mente y decidió no volverlo a intentar. Entonces su amo un día volvió a colocar en la misma posición el hueso, pero esta vez soltó al perro. ¿Y qué creen que pasó? El perro ni siquiera se mosqueó, y ahí estaba el hueso y él estaba suelto. Ya tenía una estructura mental. Él había consentido que estaba atado, y así hay gente atada a vicios. Y ellos dicen: ni lo intento, ¿ya para qué? Atados a inmoralidad sexual, atados a los pecados, y ellos dicen: ¿ya para qué lo intento? Yo nací así, yo no cambio. Sabiendo que Jesús ya nos hizo libres. ¿Qué haces amarrado a la estaca de tu imaginación si Jesús te dio libertad? No se comporte como un esclavo. Usted fue liberado.
El no comprender esta verdad claramente es la causa de la falta de entusiasmo y labor agresiva para ganar las almas perdidas. Es también la causa de la pasividad que muchos creyentes espirituales tienen en cuanto a los males que existen en el mundo. Si el Calvario representa la derrota de Satanás, ¿por qué le es permitido engañarnos con las falsas enseñanzas del modernismo y las falsificaciones del espiritismo? ¿Qué es eso de espiritismo? La gente que cree que los muertos hablan desde el más allá y van a donde el espiritista, oh, aquí está. Y es que la voz era parecida, claro, son demonios que se hacen pasar por ese familiar que se murió y usted cree que ese es familiar. De los muertos ya no hay más memoria, dice la palabra. Satanás le teme a ese aspecto de la cruz más que cualquier otro. Él sabe que una vez los cristianos entienden completamente hasta cuál grado la cruz le ha robado el poder al diablo, desde esa misma hora, su caída será rápida y será segura. Por esto, Él ha hecho todo lo posible por esconder el verdadero significado del Calvario, ridiculizándolo, falsificándolo, usando todos los medios a su alcance para impedir que la iglesia realice su labor espiritual. El diablo no puede ocultarle la verdad al creyente, pero sí puede causar que el creyente solo medite en esa victoria en vez de ser lleno por fe en una experiencia práctica por medio del sometimiento al poder del Espíritu Santo. Esto no es solo conocimiento, es revelación. Si quieres mantenerte libre de las ataduras del diablo, desciende profundamente a la tumba de Cristo. Satanás es un enemigo derrotado, pero solo hay un lugar donde este hecho puede hacerse una realidad permanente en la vida del creyente, y ese lugar es la muerte de Cristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Alguien me preguntó yo qué necesito para resucitar en un nuevo hombre. Le dije, tienes que morir. Morir al viejo hombre, morir a la vieja naturaleza. Muertos juntamente con Él, lo decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El diablo no te puede seguir hasta la cruz. La cruz nos separa de todas las cosas que el diablo puede usar para poseernos. Efesios 2, 4, 6, uno de los textos que más me encanta. Todos me fascinan, pero este es glorioso. Efesios 2, del 4 al 6 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? Que cuando Cristo murió en la cruz, nuestro viejo hombre y nuestra vieja naturaleza murieron con Él. Pero el 50% del mensaje es que Jesús no resucitó solo. Nosotros resucitamos con Él y Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esta es la verdad que el diablo no quiere que usted conozca. La cruz quedó vacía, la tumba también, porque Jesús resucitó. Esto es, la muerte se destruyó a sí misma cuando resucitó Jesucristo y cuando nosotros también resucitamos con Él. El acontecimiento más grande que jamás haya ocurrido en la historia es la resurrección de Cristo. La gente predica de un Jesús crucificado, pero no predican de un Jesús resucitado. Ese es el error. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Y Jesús murió en la cruz y Él padeció en el madero y fue crucificado, y eso está bien. Pero ese es el 50% del mensaje evangelizador. El otro 50% es la resurrección. Necesitamos, mis amados, predicar del Cristo resucitado y ya no tanto del Cristo crucificado.
La obra de Cristo se divide en lo que Cristo realizó como nuestro sustituto y lo que hizo como nuestro dador de la vida. Él no solo se llevó nuestros pecados en la cruz, sino que nos da la vida eterna. Como creyentes, miramos hacia atrás en nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, la pena por el pecado y su castigo, y hacia adelante, a todas las cosas que se han convertido en nuevas. He aquí yo he hecho nuevas todas las cosas en Cristo. El apóstol declara en el libro de 1 de Corintios capítulo 15, verso 17. 1 de Corintios 15, 17. Dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados si Cristo no resucitó, si fue mentira la obra de la cruz. Cristo estaba tan identificado con nuestros pecados como nuestro representante que Dios tuvo que condenarlo a muerte. Si Jesucristo se encuentra aún en una tumba fría y oscura en Jerusalén, entonces usted está aún en sus pecados y usted debe pagar por su propia pena de muerte como un pecador. Esa es la mentira que el diablo nos ha vendido. El pecado debe ser pagado en su totalidad. ¿Usted lo pagará o su sustituto divino pagará por usted? Si Cristo no resucitó para usted, vana es su fe. El 50% del mensaje es la resurrección. La buena noticia es que Cristo no resucitó solo. Nosotros resucitamos con Él. Es decir, el día que partamos de este mundo, hay un lugar que Él nos reservó para nosotros. Es lo que dice la Biblia, yo lo creo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya eso está claro, ahí está dicho. Las crisis son parte de este mundo. Pero Jesús ha vencido el mundo. En esta promesa es donde debemos descansar y confiar a pesar de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor o de lo que estemos viviendo. Dios nos enseña cómo salir victoriosos sobre la aflicción. Hay varias claves que Dios presenta para lograrlo. Vamos a mirarla rápidamente. 1, descansar en Él. Descansar en Él. Cuando el Señor dijo, confiad, yo he vencido el mundo, se refiere a eso, descansar en Él. Vamos a mirar. La segunda, eliminar la autosuficiencia. Él dijo, yo he vencido el mundo. Qué bueno saber que no fuimos nosotros, fue el Señor el que lo venció. Tercero, esté seguro de que de veras se convirtió a Cristo y persevere en Él. Debe estar seguro, completamente seguro de lo que Cristo hizo. Y quiero terminar con esto, mis amados. No te comportes como un perdedor, porque con Jesús eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Si te cuesta creer esto, dile como aquel hombre, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dame la fe suficiente para poder creer. Dame la revelación y el discernimiento para poder entender lo que ocurrió en esa cruz del Calvario, que el enemigo no quería que nosotros conociéramos. Abre nuestros ojos, Padre. Hoy te suplico desde lo profundo de mi corazón que corras el velo para que todos nosotros podamos ser liberados de esas estacas que levantamos en nuestra mente, donde el enemigo quería tenernos prisioneros. Hoy renunciamos a todas sus mentiras, porque tú lo exhibiste públicamente en la cruz del Calvario y triunfaste sobre él en el madero. Perdóname, amado Dios, por las veces que caí en sus mentiras, en sus engaños, en sus manipulaciones.
que acepté la duda, que acepté la incredulidad, que dejé de confiar en ti. Qué bueno es saber, Jesús, que la cruz, donde derramaste su sangre por nosotros, es la bandera, Jehová Nisi. Tú venciste a Satanás. Tú derrotaste al enemigo. Tú venciste la muerte. Tú venciste la enfermedad. Tú venciste al mundo. Y es lo que hoy nos dices en tu palabra. Confiad. ¿En qué debemos confiar? En nuestra obra? No. Confíen en lo que yo ya hice por ustedes en la cruz del Calvario. Confíen en la obra de la cruz. Confíen en que lo que hice fue todo lo que ustedes necesitaban. ¿Por qué siguen viviendo como esclavos si yo los liberté? Gracias, amado. Hoy nos declaramos libres de todos los temores, libres de todas las inseguridades, libre de todas las preocupaciones, de todas las cargas, de todas las aflicciones. Danos esa paz, amado, que sobrepasa todo entendimiento, para que nada de lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor nos robe la paz. Mantengamos el gozo y el reino tuyo en nuestros corazones, que no es comida, no es bebida, sino justicia, es paz, es gozo en el Espíritu. A partir de este día se va de mi corazón el espíritu de desesperanza, el espíritu de luto, porque es que cuando nosotros simplemente conocemos la mitad de tu obra, predicamos y hablamos de un Jesús que fue crucificado y decimos, wow, lamentable, duro eso. Pero la gloria fue cuando tú resucitaste, y a veces no meditamos en esto. Que a partir de este día yo pueda tener una relación con un Jesús resucitado, con un Jesús que tiene vida, que habla, que es victorioso, que es poderoso, que venció al enemigo, y Él me dará la victoria. Ya lo hizo en la cruz del Calvario, y hoy creo que esa victoria es mía. La proclamo en el poderoso nombre de Jesús. Nunca más me dejo engañar de las mentiras de Satanás. Gracias, Jesús, por tu victoria. Gracias por ayudarnos a confiar. Gracias porque tú nos dices que has vencido al mundo, que no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos. Te alabo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Wow. ¿Dónde están los vencedores del Señor? Los vencedores del Señor. Y eso se nota, ¿verdad? Cuando uno sale de un estadio y el equipo de uno ganó, ¿verdad? Uno sale contento porque ese equipo ganó. Si el equipo perdió, usted sale triste. Quiero decirle, nuestro Jesús ganó. Nuestro Jesús venció. Se debe notar el Cristo que tenemos. Así que vamos con todo, mis amados, en el nombre de Jesús. Si usted desea que le lleguen nuestras reflexiones, escríbanos por favor a ese número que está apareciendo en pantalla, 317-427-0754. Si desea adquirir los productos de Verdades Eternas, diseños exclusivos, regalar una promesa a alguien en especial de parte de Dios para que la recuerde siempre y que la tenga en un cojín de 40 por 40 centímetros bien bonito, bien diseñado, o que tenga una camiseta o en su mux, lo puede hacer. Contáctese con nosotros, 317-427-0754. Es la forma como impulsamos y bendecimos este ministerio. Los que deseen hacerlo, bienvenidos. Un abrazo fuerte a todos. Hasta pronto. Este programa fue presentado con el patrocinio de